al convento de Santo Domingo de Guzmán de Palma del Río, también conocido como el Colegio de la Inmaculada. En primer lugar, deciros que desde la Delegación de Turismo pues se ha recomendado que bajara el número de personas porque muchas personas no llegaban a enterarse de las explicaciones y estábamos demasiado, pero en fin, pedir disculpas en ese sentido, que lo estamos tratando de hacer lo mejor posible y lo que indica esto es que tendremos que ampliar las visitas para atender a todas las personas que quieren conocer nuestro patrimonio. Pues bien, hoy lo vamos a pasar bien, porque el convento de Santo Domingo de Palma del Río es mucho más que un convento. Es un convento implicado en el desarrollo urbano, en el literario, en el pedagógico y educativo, en el arte, la arquitectura, en una vinculación muy especial con una familia, los Calvo de León, y en una proyección importantísima de la educación a través de las Hermanas Terciarias Franciscanas. Y todo esto ocurre desde la Baja Edad Media y desde el siglo XIV, final del siglo XIV, porque los dominicos son la primera orden de predicadores, la primera orden de mendicantes, de frailes que llega a Palma del Río. ¿Y dónde van a montar ese convento en torno a 1400? En los arrabales junto a la muralla. Estamos fuera del recinto amurallado de Palma del Río. Y curiosamente tenemos la oportunidad de ver, quizás para muchos de ustedes, la restauración que se ha hecho de esta torre, un antiguo molino del que luego hablaremos y que nos ha permitido que se descubran muchas e interesantes particularidades de la historia defensiva almohade. Vais a ver la obra del molino propiamente. No podemos subir a la cámara porque el acceso a la cámara es por el adarve, pero si lo hicimos en la primera visita, recordaréis que subimos a una torre similar. Se conserva muy bien la terraza, se ha recuperado el suelo de ladrillo entero y han aparecido distintas inscripciones, grafitis que hicieron gente que pasó por ahí cuando trabajó. Aparece incluso hasta la estrella de David y aparecen animales, barcas. Es muy curioso los dibujos que hay en el interior de esa torre. Y vamos a comprobar perfectamente cómo estamos pegadito a la muralla. Lo vamos a ver, nos vamos a la muralla. En la Edad Media se ha construido un recinto amurallado y este tramo es quizás, evidentemente, el menos conocido de la muralla de Palma, pero se conserva bastante bien. Como veis, en esa elipse que va haciendo la muralla, continúa hacia la torre aquella que pudimos visitar, llega al palacio, atraviesa la plaza del ayuntamiento, la plaza de Andalucía, Plaza Mayor, sigue los torreones hacia el norte, hacia la Puerta del Arquito Quemado, y regresan por toda la calle Río Seco. El convento de Santa Clara se hizo adosado a la muralla, pero el convento de Santo Domingo se hizo al otro lado de la muralla. Porque además, como ya dijimos en nuestra primera o segunda visita, tan solo teníamos dos puertas en el recinto amurallado, pero aquí se abrió una puerta que se la llamaba la Puerta del Postigo y que daba a una callejuela que era la calle del Postigo, que luego se llamará la calle Santa Clara. Hoy vemos todo esto abierto. No, esto no era así. Aquí había calles, casas que estaban pegadas a la muralla. E incluso algunas de estas puertas la abrieron en su día los vecinos que tenían casa en la calle Feria y el corral les daba a la muralla.
pidieron permiso al ayuntamiento para horadar, para hacer un hueco en la muralla y poder salir aquí a Río Seco, ir al río, ir a tirar la basura, a las aguas sucias de una zanja que había aquí, y se fueron haciendo puertas aquí. Aquí había una calle, parece que era una calle muy peligrosa, la calle Caldera. Imaginaros, está escondida, pegada en la muralla, y es una calle pues donde la gente juega, tienen relaciones sexuales, es un poco como un barrio marginal. La calle Caldera, que tuvo que quitarse, desmontarse a finales del siglo XIX. Luego, lo hemos conocido todos los que estamos aquí, se montó sobre los terrenos, que esto en un principio era de la familia de Liñán, pero sobre los terrenos de Liñán se hizo lo que se llamó en Palma del Río Industrias Ortiz. Esto estaba copado todo por esa gran actividad industrial. Y aquí en concreto, en este córner, había un molino donde muchos de los que estamos aquí hemos venido a comprar aceite. Pues bien, ese molino es muy, muy antiguo, ese molino era de los dominicos. Los dominicos se montan su primer convento en 1400. Parece que hay un enfrentamiento de la sociedad civil y de la sociedad religiosa, el clero, la jerarquía de la parroquia, que no ve con buenos ojos la llegada de una presencia de una orden religiosa como los dominicos. Y llega a haber un enfrentamiento tal que es que se pelean, físicamente se pelean. Y los dominicos se tienen que ir de Palma y destruyen el convento. No será hasta 1475, es decir, 75 años después, cuando vuelva a intentarse recuperar el convento de Santo Domingo. Y pensaron que sería mejor que se hiciera con monjas dominicas. Fue la segunda fundación. No prosperó. Las monjas dominicas se fueron de Palma. Y ya definitivamente se instala la Orden de Santo Domingo a principios del siglo XVI. Una vez más, volvemos al esplendor de Palma del Río en el siglo XVI. Entre el séptimo señor y su hijo, el primer conde, se le da salida a un montón de proyectos. Bula fundacional de Santa Clara, de Santo Domingo, del Hospital de San Sebastián, de San Francisco en 1518, todo eso ocurre entre 1501 y 1518, con los papas Alejandro VI, Julio II y León X, que es el que concede la bula fundacional de San Francisco. Ya se han instalado por fin los dominicos, 1501, y construyen su primer convento y único convento. Digo que nosotros no tenemos constancia de su existencia, de algún edificio, se tiró todo, y se hace el edificio que vamos a visitar en el día de hoy, un edificio maravilloso. Pero vais a ver, a la vez que vemos el edificio, qué importancia tuvieron los dominicos en Palma. Vámonos al claustro. Perfecto, 1501, nos vamos al claustro. En Palma desde principios del siglo XVI hasta el siglo XIX. Todos podemos creer que a los dominicos se les expulsa en 1835. Lo hemos dicho ya en más de una ocasión, la famosa desamortización de Mendizábal.
Sí, no me gusta entrar en muchos detalles porque tampoco hay que ser aquí pedagógico, pero para que nos situemos, estamos en un contexto de la revolución liberal, hemos terminado la guerra de la independencia, el Estado que se va a construir lo construye la burguesía liberal, hay enfrentamiento entre liberales y conservadores, y hay un sector de los liberales que dice, oye, hay que quitarle propiedades a la Iglesia tiene mucho dinero, y atacan directamente a las órdenes religiosas. Pues no intentan cerrar Santo Domingo de Palma del Río por primera vez en 1835. Hubo dos intentos, dos que funcionaron ya antes. La primera vez que se cierra Santo Domingo es en 1810, con la entrada de las tropas del ejército de Napoleón en Palma del Río. Las tropas napoleónicas estuvieron en Palma entre 1810 y 1813 e hicieron muchos estragos, aunque el pueblo de Palma del Río fue muy valiente y se enfrentó decididamente contra los franceses. Me disculpa si hay algún francés, no tengo nada contra los franceses, ¿eh? En 1810 nos cierran el convento de Santo Domingo y los frailes tienen que pasar a ser exclaustrados. Tras la salida de las tropas napoleónicas y el regreso o la llegada a España de Fernando VII, los dominicos vuelven al convento. Pero hay otro golpe unos años más tarde, 1820, el golpe militar del general Riego, que es el que introduce en España el famoso himno de la República, el himno de Riego. Bueno, pues Riego vuelve otra vez a decir, fuera los frailes, vamos a quitarle sus propiedades. Y los dominicos de Palma se tienen que ir a un convento donde haya muchos más dominicos, y se van a Baena. Baena o Cabra, perdón. Yo sé que en uno de las localidades estuvieron los dominicos de Palma. Fracasa el golpe de Riego a los 3 años, el trienio liberal, y nuevamente Fernando VII restituye a los dominicos y regresan a Palma del Río. Y ya se van definitivamente en 1835. Ahí es cuando se echa a los frailes y se les quita las propiedades. Las propiedades de este convento eran impresionantes, tenían cortijos por todo el término municipal de Palma del Río, por hornachuelos, casas en la calle Feria, en la Plaza Mayor, en la calle Muñoz, la calle Cuerpo de Cristo, tenía muchísimas propiedades, le son quitadas todas. Evidentemente también le quitan el edificio al completo y es subastado, y lo consigue en subasta un señor que se llama Antonio Redondo. Este señor compró, por un lado, el edificio y el molino que acabamos de ver, y dio más dinero por el molino que por el edificio, es decir, ya producía aceite ese molino. Además, había otra finca buenísima que le daba mucho aceite al convento de Santo Domingo, una gran producción de aceite, que es una finca que se llama Buenavista. Los que os guste el mundo del campo, está en Hornachuelos, pegado a Mezquetilla, y ahí tenían incluso hasta un oratorio de la Virgen del Rosario los dominicos. Pues bien, todo esto se lo quitan en 1835, y el edificio pasa entero a este señor, a Antonio Redondo, menos la iglesia. La iglesia se queda el obispado con ella, y al poco tiempo empieza a funcionar como una iglesia para dar misa los domingos y días festivos, dice la crónica de 1837, porque dice el pueblo que se siga dando misa en Santo Domingo para los hortelanos y la gente del barrio próximo. Es decir, que es una iglesia donde viene mucha gente del campo. Eso en cuanto a la historia de la vida de duración de los dominicos en Palma. Pero además, este convento fue una fuente de personajes de la historia de la literatura y de la orden dominica y de la orden de los dominicos en el mundo interesantísimo. Miren ustedes, aquí estuvo de prior Fray Luis de Granada, una eminencia de la literatura que se trajo el segundo conde de Palma, porque es que era un enamorado del Renacimiento, de la literatura y de las artes, y se lo trajo a Palma. Aquí fue fraile Dionisio de Palma,
que luego sería conocido como Dionisio de Santi. Este fue un gran dominico que lo elevan a obispo y lo mandan a Cartagena de Indias. Y este dominico, porque los dominicos tenían una gran preparación teológica, filosofal y en definitiva un gran conocimiento de la pedagogía, de cómo acercarse a la gente, pues no se le ocurrió otra cosa que editar el primer catecismo en lengua indígena. Y lo hizo un palmeño, Dionisio de Palma. Aquí fue fraile un eminente dominico como Fray Ambrosio de Torres, que escribió el libro Palma Ilustrada y que llegó a ser un gran teólogo y profesor en distintos monasterios, distintos conventos de dominicos. Y por aquí pasaron figuras importantísimas de la historia de Palma del Río y del mundo, como por ejemplo el cardenal Portocarrero. Cuenta la leyenda, vamos a ponerlo como leyenda porque no tenemos un documento que diga que fue así, que la madre, doña Leonor de Guzmán, vino con el niño, vivían ahí en Palacio, cruzaron, vinieron aquí al convento de Santo Domingo, vinieron con el niño a visitar al prior y a la comunidad. Ojo, el cardenal Portocarrero fue bautizado por un dominico. El prior del convento de Santo Domingo de Palma fue el padrino de bautismo del cardenal Portocarrero. Eso era muy importante en esa época. Bueno, pues vienen a ver a los dominicos y dicen que al abrir un arcón se encontraron una museta propiedad del Papa Pío V. Una museta es como una especie de capillita por lo alto de los hombros que va sobre la sotana. Y se la puso el niño y se emocionó con aquello con gran alegría, y entonces dijo la madre: mi hijo será cardenal. Bueno, y si no lo era, lo iba a ser, vamos, a palos, si era necesario, pero que el niño tenía que ser cardenal. Y en fin, mucha gente como San Juan de Ávila que predicó aquí. Es que este fue un edificio muy interesante en la historia de la literatura y de la pedagogía dominica en España. ¿Cómo podemos ver esa presencia dominica? Lo vamos a ver en la iglesia y en este claustro. Mirad, de aquel claustro del siglo XVI-XVII solo queda este alero, esta panda. Veis perfectamente los arcos de medio punto un poquito aperaltados, la columna de fuste liso de mármol blanco sobre esos pedestales. Lo vamos a ver dentro de un rato en el interior de la iglesia. Faltan las otras partes, las otras pandas, la otra galería. Empezaron a amenazar derrumbe a mediados del siglo XIX. Y Antonio Redondo, que había comprado el convento, pidió permiso al ayuntamiento para derrumbarlo. Vinieron los albañiles del ayuntamiento y comprobaron el estado ruinoso, y se les permitió tirar las otras tres galerías porque amenazaban ruina, y solo se quedó esa. Luego, de ese lado, vamos a ver otra maravilla, la espadaña, la torre del convento. Es una torre preciosa y además tiene una evolución, porque realmente esa torre tiene dos cuerpos. El primer cuerpo es hasta las cornisas que va dentro, esos azulejos blanco y azul, ¿no? Pues ese era el tamaño de la espadaña inicial, que se parecía mucho a la de San Francisco. Luego se levanta ese segundo cuerpo con el vano para la campana, las columnas que son fuste estriado y nuevamente el remate de la cornisa con esos azulejos vidriados. Pues bien, esa torre sufrió mucho daño en 1755, el famoso 1 de noviembre de 1755, el terremoto de Lisboa. El terremoto de Lisboa afectó a esta espadaña, a la de Santa Clara y a la parroquia de la Asunción. Creo que también a Palacio, lo que pasa es que en la información del tiempo no menciona nada del daño que se le hizo a Palacio, pero le afectó. Bueno, pues hubo que restaurar la torre, la espadaña, y en la restauración se embelleció y se le incorporó ese elemento, ese medio arco con la gola exterior y esa forma ondulada propia de finales del siglo XVIII.
Recientes investigaciones atribuyen, y además está comprobado, que la primera parte se hizo en el siglo XVI por el alarife Juan de Luna, pero la parte esa circular con ondulación la hizo el arquitecto Alonso Ruiz Florindo. Me preguntaban el otro día por Florindo, pues aquí está presente esa saga, esa familia de arquitectos palmeños que se extendió a Fuente de Andalucía y a toda la comarca. Bueno, pues ahora entramos en el interior de la iglesia. Iglesia de Santo Domingo. Esta iglesia es, como veis, de nave única, es decir, no tiene crucero, es una única nave. Con lo cual, esa nave se divide fundamentalmente en esta parte de aquí, el presbiterio y el coro. En el presbiterio vemos todavía elementos de esa arquitectura mudéjar con la que se construyó la iglesia. Y es muy bonito, luego les pido por favor, cuando ya nos levantemos, que podemos todos circular y ver las distintas partes, que nos fijemos en la cúpula, la armadura de madera, que es absolutamente una obra mudéjar, donde todas las piezas encajan para que no se tenga que utilizar puntilla alguna ni elemento externo para unir los maderos. Es un trabajo muy interesante, la armadura, el armazón mudéjar. Suponemos que el techo tiene que ser todo de nudo y par, es decir, de madera, y estaba al desnudo, como también que tendría que estar San Sebastián. Lo que pasa que luego, por las incidencias de la peste y enfermedades e incluso animalitos, que no sé decir la palabra, que afectan a la madera, deciden o blanquearla o cubrirla, como ha pasado incluso en nuestras casas. Muchas casas de Palma del Río, cuando éramos chicos, las veíamos con el trazado de las maderas, de las vigas. Luego se echó los rasos, los cañizos, y se taparon. Pues aquí pasa exactamente igual. Y luego tenemos abajo el coro. Cosas a destacar de esta iglesia. Mirad, fundamentalmente y en primer lugar, ese inmenso cuadro. El cuadro de la institución del Rosario. Me voy a pasar allí para que lo podamos ver mejor. Ese cuadro se pinta en Palma y el pintor crea una escena. ¿Cómo voy a representar la institución del Rosario? Pues voy a utilizar el claustro del convento de Santo Domingo, y la galería de aquí es la que acabamos de ver. Fijaros, por favor, después veis las columnas, veis los pilares, e incluso podemos ver cómo era la segunda galería de arco rebajado, igual que en Santa Clara e igual que en el Hospital de San Sebastián. Aunque no lo he dicho cuando estaba en el patio, como ha habido tantas obras, las otras galerías están más alzadas, pero son unas obras muy recientes, del siglo XX, para poder hacer aulas y dependencias de la comunidad terciaria, de la que luego hablaremos. El cuadro representa, como he dicho, la institución del Rosario, y aquí aparece Santo Domingo. Y al lado de él está otro gran dominico, Santo Tomás de Aquino. Y después vemos en este lado, lo que es la simetría
de un cuadro barroco. La Virgen lo preside el momento, lo contempla con los ángeles como le ofrece el rosario, y vemos a dos grandes santas del mundo dominico, Santa Catalina de Siena y Santa Rosa de Lima. Todo esto enmarcado por el claustro de Santo Domingo de Palma. Es una obra extraordinaria. Pero es que luego tenemos aquí otro cuadro, que es San Pío V orando por la batalla de Lepanto, algo importantísimo para conocer la historia de los dominicos, la historia de España y la historia de la Virgen del Rosario. San Pío V está rezando y contempla cómo los dominicos inician un camino para subirse a una galera que está detrás, un barco que se va a la batalla. Y en el barco aparece un caballero con una espada en la mano, blandiendo una espada, que es Juan de Austria, que va a la batalla de Lepanto. Pío V invoca a la Virgen del Rosario para que proteja a la Liga Santa. La batalla, como todo el mundo sabe, tuvo lugar el 7 de octubre de 1571. De ahí que el 7 de octubre celebramos la festividad de la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario es la gran devoción de los dominicos. Cuando llegan a Palma la introducen rápidamente, porque si hemos dicho que la tercera fundación se produjo en 1501, ya en 1519, 1520, por ahí, hay un testamento de una señora de Palma que deja unas mandas pías para la hermandad, para la cofradía del Rosario. Conocéis todo, porque lo habéis oído, porque habéis pasado por la calle Ana de Santiago. Ana de Santiago es una señora del siglo XVI, concretamente muere en 1575, me parece que es, y en su testamento deja mandas pías para la capilla del Rosario de Santo Domingo, y es una gran devota del Rosario. Esta Ana de Santiago es muy famosa en Palma y por eso tiene una calle, porque en su testamento dejó que una parte de los beneficios que diese el cortijo de la Ventosilla se diera a una chavala, a una chica de Palma, huérfana, doncella virgen, para que se casara. Y se estuvo dando la dote para las huérfanas hasta antes de ayer. Un poco más nos descuidamos y alguna de vosotras pilláis la dote. De verdad, dándose ese dinero. Yo no sé cómo, pero el ayuntamiento tenía la obligación de dar un dinero para la huérfana, como dejó escrito doña Ana de Santiago. Bueno, pues ese cuadro es muy bueno, junto con toda la colección de cuadros que forman parte del inventario antiguo del convento de Santo Domingo, la adoración de los reyes, la visitación, la anunciación, el crucificado, la degollación de San Juan Bautista. Todos estos cuadros forman parte del patrimonio pictórico de este convento. Pero os voy a contar más detalles. ¿Recordáis que en San Francisco dijimos que nos habían birlado las rejas? Algunas de ellas le preguntábamos, ¿dónde están todas las rejas que tenía San Francisco? Pues aquí, esta reja. Esta reja para esta capilla la donó Juan Teodomiro Gamero, caballero del hábito de Santiago, para esta capilla, el año falta. Porque es que estaba en una puerta más grande, entonces tuvieron que cortar, en algún sitio tenían que cortar, y cortaron el año. Esta reja estaba en San Francisco. En el inventario de 1914, cuando pasas y lees las capillas, en la capilla de San José dice, y una reja de forja de hierro, patatín, patatán, donada por don Juan Teodomiro con su escudo que falta, ahí estaba el escudo de los gameros cívicos, y está aquí. Y dice aquí, en esta capilla, pero si aquí nunca hubo capilla,
Nunca hubo capilla. Santo Domingo solo tenía, la iglesia de Santo Domingo solo tenía una capilla, que la vamos a ver ahora, que es una maravilla, la capilla de la Virgen del Rosario. Aquí no había más que esa capilla. Entonces, ¿qué hace esa reja ahí? Vamos a verlo, porque está esa reja ahí. El antiguo convento de Santo Domingo, que no hemos conocido ninguno de los que estamos aquí, a partir de la epístola tenía aquí un altar de una devoción del siglo XVI muy bonita, la de el dulce nombre de Jesús. Era un niño Jesús como el de Praga, el niño Jesús de Praga, lo conocéis, ¿no? Que se representa con una coronita y una bola del mundo en la mano. Pues en el siglo XVI se fundaron aquí dos cofradías dominicas, la Virgen del Rosario y el Dulce Nombre de Jesús. ¿Sabéis por qué se fundó el Dulce Nombre de Jesús? Pues una curiosidad, que algo nos queda todavía a los cristianos andaluces, y es que se decían muchas palabrotas, muchas blasfemias. No las voy a decir porque estoy en un templo, por Dios, pero se decía con mucha frecuencia, sobre todo la gente que trabajaba en el campo: ¡me cago en la madre! Y entonces aquello a la Iglesia le ponía los pelos de punta, y se estableció que era un pecado muy grave la blasfemia, y la cofradía que se iba a encargar de diluir, de apaciguar la blasfemia, era invocando el dulce nombre de Jesús, el de un niño. Esa cofradía estuvo funcionando hasta el siglo XX, y dice en el inventario: al lado del altar del niño Jesús hay una habitación donde se guardan los enseres de la cofradía del niño Jesús y de la Virgen del Rosario. Y estuvo esa habitación dedicada a almacén de esas cofradías. ¿Qué había ahí? Pues entre otras cosas había unos faroles e instrumentos musicales. Todo eso se utilizaba en la procesión de la Virgen del Rosario, del Niño Jesús, de la Inmaculada Concepción. Tenía una talla del siglo XVII, la Inmaculada Concepción, en esta iglesia impresionante. De este lado había un montón de altares. Estaba, entre otros, el altar de San Pedro Mártir, San Vicente. Todos son santos de la orden dominica, las 11.000 vírgenes, en fin, un montón de altares. Y la puerta principal del convento está allí, donde está aquella ventana. Cuando salgáis, por favor, ver por fuera que esa era la puerta de la iglesia, por donde entraban los feligreses, por debajo del coro. Esta puerta que existía se abrió como puerta principal ya a principios del siglo XX, porque las crónicas nos dicen que la puerta principal es de Santo Domingo y la segunda da a la calle Germán Gamazo, la calle Feria. Y se fue modificando a raíz del impulso de la cofradía de la Virgen del Rosario, porque aquella capilla no se hizo hasta el siglo XVIII, muy posterior a todo el conjunto de la nave. Antes de que vayamos a la capilla, nos vamos a fijar también en otro detalle muy interesante: el Villacrucis de madera, una joya, junto con una Inmaculada tallada en madera y un Cristo que está ahí. ¿Eso de quién es y cuándo se hizo? Pues es muy reciente. Sí. No pasa nada. Es muy reciente. Es obra de un imaginero cordobés vinculado a Palma del Río, Rafael Valverde. Algunos lo conoceréis. Rafael Valverde está casado con una palmeña, Rosario García, Chari García, de los Titos. Y este hombre hizo este Villacrucis tallado en madera, y no se lo digáis a nadie, de vigas de la mezquita de Córdoba. Yo no sé cómo se las apañó, pero cayeron en sus manos unas vigas de la mezquita de Córdoba
y talló este Vía Crucis y la imagen del crucificado y una imagen de la Inmaculada. Ahora, cuando vayamos hacia la Capilla del Rosario, que vamos a tratar de achucharnos un poquito porque somos muchos, quiero también que veáis en el suelo una lápida, una cripta, que es de un antepasado mío. Bueno, se llama Muñoz, nada más, al igual no me toca nada. Es una de las familias de los hidalgos, de los Muñoz o los Muñoces de Palma. Es una familia muy interesante y muy importante, que mantuvieron su hidalguía por siglos y que pertenecieron al ejército del rey Carlos III. Ahí tenemos, me parece que es a Santiago Muñoz, ahora vamos a ver la lápida, y los Muñoz en Palma, si son destacados, que tienen calle, la calle Muñoz. Ojo, todos los hidalgos de Palma en su día tuvieron calle, los Muñoz, los Cárdenas también, que es la actual Avenida de Córdoba, son de las familias más destacadas de nuestro pueblo. Vámonos a la Capilla del Rosario y vemos la lápida de nuestro señor Muñoz de Alcántara VII. Este regimiento es muy importante, muy interesante en la historia bélica de España. El año es, me parece, 1803, un poquito antes de la Guerra de la Independencia. Y el escudo, inconfundiblemente, es de los Muñoz. Bien, aquí tenéis los escudos de la Orden de Santo Domingo. Evidentemente, una de las cosas más interesantes del sotocoro o bajo coro es el trabajo en madera y la policromía de las pinturas encajadas entre las vigas. Es uno de los trabajos más bonitos y más polícromos que tenemos en la decoración pictórica de templo en Palma del Río. Y luego hay un trabajo también muy estudiado, que es el de la carpintería de blanco y el de la yesería, que es especialmente el trabajo de ese cancel con esas crestas, todo elaborado en yesería y el trabajo de la madera. Pero sin duda alguna, la hermosura de la capilla que vamos a ver ahora es inconfundible, esto es precioso. Vamos a pasar, por favor. No pisemos el panteón, nos vamos situando a derecha e izquierda. En cierto modo, esta capilla, aunque está dentro del convento de Santo Domingo, era como una propiedad privada de la cofradía. La cofradía le compró el terreno, se hizo la capilla y le pagaba una renta a los dominicos por mantener su capilla. Tenía aparte su habitación con sus enseres. Ya os digo que era una de las cofradías más potentes de Palma, porque una de las cosas que más me llamó la atención era los instrumentos musicales que tenía esta hermandad. Eso indica el nivel de la música que sacaban a la calle cuando hacían la procesión de la Virgen del Rosario e incluso en las procesiones del rezo del Rosario a lo largo del año. En Palma eso se ha perdido totalmente. En Pueblo de la Subbética se conserva el rezo de la Aurora, el rezo del Rosario, que salen los campanilleros y todo ese lío. Eso también existía en Palma. Bueno, desde el punto de vista artístico, es una bóveda de cañón, dividida en 4 trozos, que se divide por esos arcos fajones, y entre arco fajón y arco fajón encontramos los lunetos, que son esas esquinas donde se representan, estáis viendo, las letanías. Volvemos a encontrar torre, sol, palmera, pozo, todo símbolos marianos. Y luego el momento del altar. Esto es un camarín de la Virgen, una habitación absolutamente cuadrada y toda decorada en yesería de angelotes, querubines, jarras de flores, espejos,
rocalla, estas columnas, estos estípetes totalmente decorados, estos angelotes sosteniendo el estípete. Es algo precioso. Está considerado como una obra única que no se sabe exactamente si es de Cayetano de Costa, un tallista portugués, o de otro, porque hay distintas corrientes, distintos estudios que están profundizando en esta capilla. Pero el detalle, por ejemplo, en las pechinas, las esquinas de la cúpula, los angelotes sostienen los jarrones con las flores, y ya luego cuando llega a la cúpula hay una cantidad de piñas y de elementos tan coloristas que la convierten en una capilla exuberante del barroco, que es ya un anuncio del rococó, de lo más recargado que puede haber. Bueno, pues gracias a Dios esta capilla se conserva, y la hermosa talla de la Virgen del Rosario. Y ahora, después de conocer su aspecto arquitectónico, vamos a ver un aspecto muy curioso: el panteón. ¿Cuándo y por qué llega ese panteón a esta capilla? Pues aquí ya tenemos que retrotraernos a finales del siglo XIX, principio del XX. En ese momento, este edificio es propiedad del señor Redondo, que lo había comprado en subasta. Entonces, la familia Calvo de León decide dos cosas. En primer lugar, que ellos quieren tener un panteón en esta iglesia y en esta capilla. Le fue concedido en 1901. Y empezó la obra, y está reflejada en distintos inventarios, hasta que pudieron culminarlo y ser enterrados todos los Calvo de León que tienen historia singular con Palma del Río, desde Calvo de León y Coronel, los Calvo de León y Benjumea. ¿Quién es este Juan Calvo de León y Benjumea? Este fue diputado y senador en el siglo, a finales del XIX. ¿En qué momento exactamente? Pues cuando en 1888 le piden a la reina que nos conceda el título de ciudad, lo tramita el alcalde de Palma, que se llama Rafael Calvo de León y Benjumea, su hermano. Y él está de diputado en Madrid y insta a la reina María Cristina, reina viuda, a que conceda el título de ciudad en nombre de su hijo, el rey Alfonso XIII. Y lo consigue, y consigue que Palma del Río tenga ese título de ciudad. En el acta del ayuntamiento de enero de 1888 dice, en febrero, la reina nos ha concedido el título de ciudad, desde entonces nos llamamos Ciudad de Palma del Río, y hay que agradecérselo a don Juan Calvo de León y Benjumea por las gestiones que hizo, y en particular que se lo tramite el alcalde, su hermano. Bueno, pues esa familia peleó por tener un panteón, que era el deseo de la hermana de Juan Calvo, de Concepción Calvo de León y Benjumea, pero esta mujer murió, y la familia le instó al hijo a que prosiguiera la voluntad de su hermana del panteón, y al final lo logró don Juan Calvo de León y Benjumea y doña Carmen Caro Saya, que es su esposa, y que ahí están enterrados todos sus descendientes, y aquí han venido más de un Calvo de León posteriormente. Esta misma familia, en el momento que consiguen el panteón, inician los trámites de crear un colegio para niñas y niños pobres en Palma, y empiezan las gestiones para que en Palma del Río se instale unas escuelas para párvulos, para niñas y niños, pero aún no hay una orden religiosa definida. Al final, la orden que iba a venir era las Hermanas de Cristo Rey, y en 1924, es decir, dentro de unos meses, comienza el centenario de las obras de construcción del colegio. El colegio definitivamente termina en 1927, y ya en ese tránsito del 24 al 27 la familia ha cambiado de opinión y deciden traer a las hermanas terciarias franciscanas de los Sagrados Corazón de Jesús y María
con sede en Antequera. Ello prospera y en el año 28 empieza la escuela se llamaba las Escuelas de la Inmaculada Concepción. ¿Quién ha estudiado en este colegio? ¿Quién ha sido alumna o alumno? ¿No? También, que lo ha sabido. Bueno, pues creo que os gustará, porque como habéis sido alumnos, que os gustará este detalle tan simpático. Y aquí me vais a permitir que lea. Será el propio Juan Calvo de León y Caro, el hijo, quien en 1928 nos ofrezca alguna información de cómo se gestó la fundación de un colegio de las Escuelas de la Inmaculada Concepción. El lugar fue elegido, Santo Domingo, y además pone Santo Domingo 2. Si salís la puerta, ahí está el 2 todavía puesto. No se ha quitado ni el número. El presupuesto de la obra fue facilitado por Juan Calvo de León y Benjumea y su señora Carmen Caro. Las obras estaban en marcha en la primavera del 24 y en esa fecha se pensaba que la iba a dirigir la educación, las religiosas y Cristo Rey. Pero en 1927 fallece Juan Calvo de León y Benjumea, se retrasa la apertura y los gastos últimos son cubiertos por el hijo Calvo de León y Caro y su viuda. El colegio, según la archivera, está terminado el 22 de marzo del 28 y lo completó, terminaron las obras Juan Calvo de León Caro y su mujer, María Martínez Campo, la hija del general Martínez Campo, el que dio el golpe de Estado en 1875 e implantó de rey a Alfonso XII. Pues su hija se casa con Juan Calvo de León y es la que termina la obra del colegio. Bueno, y llegó ya el gran día. El domingo 11 de abril de 1928 fue bendecido el nuevo Colegio de la Inmaculada instalado sobre las dependencias del antiguo convento de Santo Domingo. Vino la Madre General Sor María de la Cruz y asistieron Juan Calvo de León y Caro y su señora María de los Dolores Martínez Campo, cumpliendo la voluntad de la Madre. En el centro se podían atender 200 niñas y 100 niños. Voy a recordar también, porque hay que recordarlo, que en aquel tiempo, era una mentalidad también de la Iglesia, existían las niñas de pago y las niñas gratis, y tenían distintos uniformes. Eso, evidentemente, tras el Concilio Vaticano II, se quitó, porque era crear una diferencia entre los niños. Bueno, pues visto el Panteón, visto el nacimiento del colegio, nos vamos a ir nuevamente al claustro, que vamos a estar fresquitos, y vamos a descubrir otra curiosidad de este convento. Fue molino, fue convento dominico, panteón, colegio. ¿Qué más pudo ser? En el patio os lo digo, venga, para que tengáis ahí una vuelta de cabeza y... Mira, el convento se cierra, como hemos dicho, en 1835. Y de aquel convento lo único que se salva es la iglesia, que tuvo en primer lugar su función religiosa. Pero el Ayuntamiento de Palma solicitó al obispado y gestionó para que aquí hubiese un colegio de educación primaria. Aquí, antes que llegasen las terciarias franciscanas, ya hubo un colegio en 1837. Como estamos en el desarrollo de la España democrática, la España liberal, y empieza a haber elecciones, ojo, no como hoy en día, no pensemos que aquí votaba todo el mundo y que se ponía una urna, no, estamos hablando de un sistema censista donde el que tenía dinero podía votar, había un registro y decía, pues en el pueblo por la renta votan estos 200, estos 250, y elegían a los diputados en corte, a los diputados provinciales, ya se crean las diputaciones. Uno de los primeros colegios electorales es Santo Domingo. Curiosamente, aquí se instala un colegio electoral. Luego se instalará otro colegio electoral en San Francisco y en Buen Suceso. No se queda la cosa ahí. Bueno, pues ya ha sido también distrito electoral.
llega la guerra y en los días del Comité Revolucionario el templo se convirtió en el economato del pueblo. La gente de Palma del Río venía aquí a retirar carne, sobre todo carne, pan, etc. La carne, como ya sabéis, iban al campo, retiraban reses, las mataban y luego repartían entre las personas que hacían cola en la iglesia para recoger la carne. Con la fatalidad de que hubo un bombardeo en Palma y una de las bombas cayó aquí y mató a, me parece que fueron a 2 mujeres que estaban haciendo cola para venir a coger carne en el matadero. Acaba el periodo del Comité Revolucionario entre el 18 de julio al 27 de agosto y ¿en qué creéis que se convierte ahora Santo Domingo? Pues en la Junta Asistencial Benéfica. Había que ayudar a dar de comer a tanta gente pobre y se convirtió en la sede de la Junta. Pero como ya os he dicho, en Santa Clara llegó don Carlos y creó el auxilio social, el comedor Divino Maestro aquí en el convento de Santa Clara y se le quitó esa función. ¿Qué otra función iba a tener ahora después? Una feísima. Se convirtió en la sala de los juicios sumarísimos en la Guerra Civil. Aquí fueron condenados a muerte muchísimos palmeños. Se montó un tribunal militar, que vino no me acuerdo qué grado de militar era, pero los juicios se celebraban con vistas públicas, como si fuese un espectáculo de la Inquisición, se celebraban aquí los juicios sumarísimos. Acaba el periodo de la guerra y de los juicios sumarísimos y regresan las hermanas terciarias y ponen nuevamente en funcionamiento el colegio hasta nuestros días. En los periodos en la década de los 70 hubo una amplia reforma de la Iglesia que la ejecutó en cuanto a la dirección técnica Manuel Nieto Cumplido, canónigo archivero de la catedral, que es hijo de Palma del Río, y la bendijo Sirarda Lachiondo. Y eso es el devenir de la historia general de este convento, que ha quedado registrada en un reciente libro sobre el convento de Santo Domingo que hemos publicado y donde distintos historiadores hemos ido contando desde su origen hasta nuestros días. Pero a mí hay una función que cuando me enteré me llamó mucho la atención. Y yo digo, esto se lo tengo yo que contar a mis amigos en las visitas nocturnas. El convento de Santo Domingo posiblemente fue el primer teatro de Palma del Río. Y es que en ese periodo en que ni es colegio ni es nada, que esto serían unos almacenes, dice una guía, la guía oficial de la provincia de Córdoba, que describe cada pueblo y pone en Santo Domingo 2, el mismo número del colegio. Cuando salgáis ahora vamos a ver el número. En Santo Domingo 2 se encuentra el teatro. Yo he estado dándole vuelta a la pelota y digo, vamos a ver, allí no podía ser porque yo era iglesia y estaba funcionando. En esa galería no puede ser porque ahí, aunque no lo veamos, ahí está toda la estructura de la capilla de la Virgen del Rosario. Hay un andamiaje, unas escaleras que se tiran del techo, bajan y suben al camarín. Ahí no os invito a pasar porque alguien se iba a hacer daño. Estoy seguro que nos íbamos a hacer daño, es muy complicado. Con lo cual esa galería tampoco podía ser. Si se entraba por Santo Domingo 2 y es esta, ese teatro tuvo que estar en este ángulo. Esa escalera es posterior. Y el teatro lo regentaba un tal Benito Pérez. Se confundieron en un documento y pusieron Benítez Pérez. A mí no me sonaba. Total, que busqué en los empadronamientos palmeños y realmente su nombre es Benito Pérez. Benito. Ese apellido no es palmeño. ¿Quién se llamaba Benito en Palma? Félix Moreno Benito, padre de Félix Moreno Ardanui. Entonces me fui a la parroquia y aparece que el tal, no me acuerdo el nombre si es Rufino Benito Pérez, era de Soria, es decir, había venido con esas familias sorianas que hacían
la cañada soriana con el ganado, venían hasta Palma y se fueron instalando en Palma del Río y creando un capitalito. Algunos de ellos terminaron siendo unos grandes hacendados, concretamente Félix Moreno Benito está en esas rentas cencistas para poder votar, el número 1, el más rico. Y este tiene el apellido Benito y era el que montó el teatro en Palma. Murió muy joven, se casó con una palmeña y no sé si habrá tenido descendientes. Si conocéis por ahí a alguien que se llama Benito, decirle que estoy buscándolo para ver si tiene alguna fotografía del abuelo, un Benito tiene que haber por ahí que sea familiar de este hombre que montó el teatro en Palma del Río. Ojo, digo que montó un teatro siempre hubo, porque preparando esta visita me he encontrado que en la Guerra de la Independencia, cuando termina la Guerra de la Independencia, una de las cosas que se hacen para celebrar la victoria de las tropas españolas frente a Napoleón, en Palma del Río me refiero, es la representación de una comedia. Digo, pues ¿dónde fue? No sé si fue aquí, no se dice el sitio. Vamos a tratar de averiguar si fue aquí o no. Pues bien, cuando salgamos tenemos la puerta del colegio con ese número 2, la puerta principal que pone al lado 1630 y algo, y esa fue la puerta que estuvo funcionando hasta que dejó de ser esa la puerta principal y pasó a la siguiente puerta. Es curioso, pasa a ser la puerta principal a principios del siglo XX en aquel lado, y es que antes había ocurrido otro detalle muy interesante, y es que, como todo el mundo sabe, esa es la calle Feria, delante del Colegio Santo Domingo. El nombre sabemos por qué, porque ahí era donde se celebraba la Feria de Palma y de ahí se le viene el nombre de feria. Bueno, pues cuando los liberales llegan al poder, liberales y conservadores, y ya hay dinerito, y se hacen esas casas tan bonitas que tenemos en la calle Feria, la casa de Pedro Almenara, la casa de don Francisco Molero, las grandes casas señoriales que se hacen aquí entre el 19 y el 20. Pues el alcalde, que es uno de ellos, dice, hombre, menudo lío nos da la feria en la calle Feria, la vamos a sacar. Y en julio de 1841 decide el alcalde llevarse la feria a la calle Portada, que es más ancha. Y dice, así nosotros nos quedamos ya sin ruido y sin lío, y entonces se hace una calle más bonita, y entiendo que es más bonito entrar a la iglesia por la puerta aquella por la que entramos hoy en día, que no por esta. Y son esos pequeños detalles que te hacen ver la evolución del patrimonio de nuestro pueblo. Pues nada, amigos, espero que el Colegio de Santo Domingo, mejor dicho, el Convento de Santo Domingo, hoy Colegio de la Inmaculada, os parezca ahora más atractivo y más interesante, porque está lleno de 20.000 anécdotas, de 20.000 profesionales que han pasado por aquí, y cada vez que leo sobre Santo Domingo, pues me maravilla ver el compromiso que ha tenido con Palma del Río. Así que muchísimas gracias, yo les invito a la próxima visita. Nos vemos en el cementerio.